Apenas se había calmado el polvo después de un día agotador de marchas y combates, cuando los soldados romanos se movieron con precisión casi automática. Todos sabían exactamente qué hacer. Las legiones, con su inquebrantable disciplina, no permitían un descanso inmediato, ni siquiera después de la batalla. En primer lugar, era necesario montar un campamento. Aunque cansadas, sus manos callosas empuñaban palas y estacas, levantaban barreras protectoras, cavaban zanjas defensivas y preparaban el terreno para la noche. Después de asegurarse de que estarían seguros durante la noche, la siguiente tarea fue organizar sus rutinas personales. Entre las diversas obligaciones que venían a la mente de cada soldado, la cena era una de las más esperadas. El aroma de la comida era un consuelo en medio de la dureza de la vida militar. Pero cocinar no era solo una cuestión de saciar el hambre. Fue parte de un ritual disciplinado que unió a la legión en un momento de tregua. Los soldados formaban pequeños grupos conocidos como contubernium, formados habitualmente por 8 hombres, que se dividían sus tareas diarias. Cada grupo se encargó de montar sus propias tiendas de campaña, cuidar su equipo y, por supuesto, preparar su comida. El trabajo colectivo facilitó la rutina. Mientras un soldado organizaba el equipo de cocina, otro se ocupaba de la leña para encender el fuego. Las prisas por realizar estas tareas no solo eran para garantizar la cena, sino para evitar el riesgo de ser descubiertos en una emboscada. La cocina de campo romana no era sofisticada, pero sí eficiente. En lugar de grandes banquetes, tenían comidas sencillas pero nutritivas diseñadas para dar a los soldados la energía necesaria para soportar largas marchas y combates intensos. Todo sucedió de manera coordinada, casi como una extensión de las tácticas militares que utilizaron en el campo de batalla. Los ingredientes básicos como el trigo, la carne seca, el queso y el aceite de oliva eran la base de sus comidas. Estos artículos, que a menudo llevaban en sus mochilas, eran todo lo que necesitaban para preparar una cena rápida y abrumadora. Mientras el fuego crepitaba iluminando los rostros cansados, el silencio se apoderó del campamento. El sonido del viento golpeando contra las tiendas y el sonido ocasional de pasar lista eran los únicos ruidos que acompañaban los pensamientos de los soldados. Pero, aunque agotados, sus instintos siguen alerta. Incluso en la tranquilidad de la cena, la disciplina era evidente. Había un orden silencioso en todo, desde la preparación de la comida hasta cómo se compartían las porciones. Para un soldado romano, la cena no era solo un momento para recuperar las fuerzas físicas, sino también un descanso mental antes del siguiente desafío. La atmósfera de camaradería en torno a la comida también reforzó la moral del grupo. Entre bocado y bocado se contaron historias de la batalla del día, se corrigieron errores y se discutieron estrategias. Cada comida, por sencilla que fuera, también servía como un momento para fortalecer los lazos que unían a los soldados, manteniendo el espíritu de la legión fuerte y cohesionado. Al final, incluso cuando el cuerpo pedía descanso, la mente se mantenía alerta, sabiendo que la rutina comenzaría nuevamente al amanecer. Y así, a medida que las brasas del fuego disminuyeron, el soldado romano se preparó para el silencio de la noche, con la certeza de que, junto a sus compañeros, estaba preparado para lo que vendría después. El soldado romano, lejos de casa y en constante movimiento, necesita confiar en lo básico para mantenerse fuerte y preparado para la batalla. La dieta militar refleja esta simplicidad, con alimentos que son sencillos de transportar y almacenar pero lo suficientemente ricos como para proporcionar energía y resistencia. Cuando llegó el momento de preparar la cena, los ingredientes disponibles revelaron mucho sobre el estilo de vida pragmático y resiliente de las legiones. Aunque no podían darse el lujo de grandes comidas romanas, lo que tenían era suficiente para sostener a los ejércitos que conquistaban vastos territorios. El alimento principal de la dieta de un soldado era el trigo. Versátil y muy nutritivo, el trigo era la base de casi todas las comidas. Transportado en grandes cantidades, se utilizaba para hacer un tipo de papilla llamada pulse, mezclada con agua o leche cuando estaba disponible. Esta pasta espesa y nutritiva era la forma más práctica de convertir el grano en una comida fácil de cocinar, especialmente después de un día de intensas marchas o feroces batallas. Para el soldado común, el pulso no era solo comida, era supervivencia. En ocasiones, en regiones con más recursos, esta papilla se puede enriquecer con verduras o carne seca. Hablando de verduras, también eran parte fundamental de la cena romana. Cuando las legiones pasaban por zonas fértiles u obtenían suministros, los soldados podían añadir lentejas, guisantes o frijoles a sus comidas. Estas legumbres no solo ofrecieron variedad al menú, sino que también aportaron proteínas y fibra, elementos cruciales para la recuperación física. Así, la cena no era solo un ritual de nutrición, sino también un reflejo de adaptación a la geografía y los recursos disponibles.
Lo que cocinaban en una región de Germania podía ser diferente a lo que preparaban en la Galia o Partia, pues los ingredientes variaban según el territorio conquistado. Otro elemento imprescindible en la dieta de los soldados era la carne seca. Por lo general, el ejército llevaba consigo grandes cantidades de carne de cerdo salada o ahumada, que duraría largos periodos sin estropearse. A veces también se almacenaba carne de res o de cordero, aunque la más común era la de cerdo. La carne seca no era un alimento delicado, sino más bien robusto y capaz de proporcionar la energía necesaria para marchar y luchar. Después de ser rehidratada y mezclada con verduras y legumbres, esta carne aportaba sabor y sustancia a las comidas, reforzando la dieta de los soldados. El queso también era un artículo indispensable. El queso, firme, duradero y muy nutritivo, era una de las pocas formas de proteína fresca que los soldados podían consumir con regularidad. Complementaba perfectamente el pan que, cuando era posible, se horneaba en hornos improvisados en los campos. El queso no solo se ofrece en sabor, sino que también aporta calcio y grasas, lo que facilita el mantenimiento de los huesos y músculos de los soldados. El aceite de oliva, aunque era más abundante en las regiones mediterráneas, también acompañó a las legiones romanas cuando estuvo disponible. Utilizado en cocina y condimento, aportaba sabor y daba un toque más suave a las comidas, contrastando con la aspereza de los demás ingredientes. Sin embargo, en campañas más lejanas, donde el suministro de aceite de oliva no estaba tan garantizado, el uso de grasas animales o incluso la misma mantequilla sustituyó esta parte de la dieta. Es importante destacar que el soldado romano era adaptable. A medida que las legiones avanzaron por diferentes regiones, rápidamente aprendieron a incorporar alimentos locales. En algunas partes de la Galia, por ejemplo, los soldados incluían productos lácteos frescos y diferentes variedades de cereales. En regiones más orientales, como Partia, se pueden introducir condimentos y especias locales en las comidas. La libertad fue un sello distintivo del ejército romano, que no solo conquistó territorios, sino que también absorbió sus culturas y formas de supervivencia. Finalmente, además de la comida, la forma de preparar la cena también dependía del entorno. En las zonas frías, una comida caliente por la noche era esencial para recuperar fuerzas y mantener alta la moral. En climas más cálidos, los soldados podrían buscar comidas más ligeras y rápidas. Cada detalle de lo que comían revelaba no solo la estructura militar, sino una profunda conexión entre la vida de un soldado y el territorio que defendía o conquistaba. La simplicidad y la eficiencia fueron la clave. Aunque sus comidas eran modestas, los ingredientes básicos de la cena romana proporcionaban todo lo que el ejército necesitaba para mantenerse firme e implacable, ya fuera en las fronteras más lejanas o en las afueras de la propia Roma. Cuando los soldados romanos terminaban sus extenuantes marchas o intensos combates, su primera tarea después de establecer el campamento era asegurarse de comer una comida caliente y nutritiva. Sin embargo, lejos de casa y en constante movimiento, los soldados no tenían la comodidad de contar con cocinas equipadas. Confiaron en soluciones improvisadas pero ingeniosas para preparar sus cenas. Y fue en esa rutina donde surgieron los muñecos y los fogones domésticos, cosas sencillas pero imprescindibles que formaban parte del día a día de los legionarios. Los romanos fueron maestros en adaptación y los campamentos militares siguieron esta lógica. Sabiendo que tenían que cocinar sus propias comidas, los soldados llevaban consigo calderos de hierro, ollas y recipientes de barro. Estos calderos, que superaban a las grandes cacerolas, eran sumamente versátiles y podían usarse para hervir agua, preparar legumbres, un tipo de papilla de trigo, o cocinar carnes y verduras. Al estar hechos de hierro, resistían el calor intenso, lo que permitía a los soldados cocinar directamente sobre fogatas improvisadas. Además de los calderos, los soldados también tenían piedras calentadas para ayudar a preparar las comidas. Una práctica común era calentar piedras grandes sobre hogueras y luego colocarlas en recipientes con agua. El calor de la piedra cocinaba la comida lenta y uniformemente. Este método era especialmente útil cuando no disponían de un fuego lo suficientemente grande para cocinar directamente o cuando se encontraban en regiones con escasez de leña. Para crear una estructura de cocina improvisada, los soldados romanos solían utilizar lo que llamaban estufas domésticas. Estas estufas eran extremadamente simples pero eficientes. Construyeron pequeños hornos de piedra o tierra compactada, que ayudaban a concentrar el calor y permitían una cocción más controlada. En lugar de depender únicamente de las llamas de una fogata, las estufas caseras ofrecían una forma de cocinar que ahorraba combustible y mejoraba la calidad de las comidas. Cuando los soldados se encontraban en regiones donde las condiciones climáticas eran adversas, como en campañas en el norte de Europa o el desierto del este, estas soluciones resultaron problemáticas. Con vientos fuertes o lluvias intensas, cocinar al aire libre puede ser un desafío. Fue en estos momentos cuando brilló el ingenio romano.
Los legionarios cavaron hoyos en el suelo o construyeron muros de piedra para proteger sus fuegos del viento. Esta improvisación no solo aseguraba tener una comida caliente al final del día, sino que también ayudaba a mantener la moral alta en situaciones difíciles. La idea de improvisación se extiende a otros aspectos de la cocina de campaña romana. Sin muebles sofisticados, los legionarios usaban huesos de animales como cucharas, ramas secas como brochetas e incluso corteza de árbol para almacenar alimentos temporalmente. Todo lo que había a nuestro alrededor se transformó en una herramienta, adaptándose a las necesidades del momento. Esta capacidad de improvisar y utilizar el entorno que se le ofrecía fue una de las razones por las que el ejército romano fue tan eficaz en sus prolongadas campañas. Sin embargo, no fue solo la practicidad lo que motivó estos inventos. El ejército romano sabía que una tropa bien alimentada era una tropa eficiente. La disciplina militar no solo se refleja en el campo de batalla, sino también en la organización de las comidas. Cada soldado tenía un papel específico dentro del campo, y esto incluía cocinar para sus camaradas. Muchos aprendieron desde el principio, durante la capacitación, cómo utilizar herramientas básicas para preparar alimentos. Saber manejar un caldero o construir una sencilla estufa era parte de la vida del legionario. Estas habilidades eran esenciales para la supervivencia en el campo de batalla. Mientras caía la noche y las hogueras iluminaban los campamentos repartidos por el territorio conquistado, los legionarios romanos se reunieron alrededor de sus comidas sencillas pero cuidadosamente preparadas. Aunque las condiciones eran muchas veces precarias y la comida escasa, el uso de muñecos, calderos y fogones domésticos transformó la rutina diaria de cocinar en un tiempo de descanso y recuperación. Estos pequeños gestos, como calentar una piedra o encender un fuego en medio del desierto, eran los que mantenían a los soldados firmes y preparados para afrontar el siguiente día de batalla. La cocina improvisada de los soldados romanos era más que una simple necesidad. Fue una demostración de resiliencia y habilidad, elementos que ayudaron a construir uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. Incluso en medio de la guerra, la capacidad de convertir unos pocos recursos en una comida caliente era parte de lo que hacía imbatible al soldado romano. La rutina del campo no era solo militar, también era un reflejo del ingenio humano ante la adversidad. Y en el centro de esta rutina, soluciones simples como calderos de hierro y estufas improvisadas se convirtieron en herramientas alternativas para la supervivencia y la victoria en las batallas. Después de un largo día de marchas o combates, los exhaustos soldados romanos necesitarán recargar energías. Sin embargo, a diferencia de los grandes banquetes de las élites romanas, las comidas de los legionarios eran modestas y estaban compuestas por ingredientes sencillos y fácilmente transportables. La vida militar ofrece practicidad y disciplina, y esto se refleja en la cocina de los campamentos romanos. Con poco más que trigo, aceite de oliva, agua y algunas especias, pudieron transformar estas limitaciones en comidas que sostenían y mantenían alta la moral de la tropa. La receta más básica y común en el campamento militar era el pulse, un tipo de papilla hecha a base de trigo. Esta era la principal fuente de sustento de los soldados, fácil de preparar y que proporcionaba la energía necesaria para largos viajes y batallas. Para hacer legumbres, los soldados comenzaban a moler el trigo hasta convertirlo en una harina rústica. Luego, mezclaban esta harina con agua y la cocían en un caldero de hierro al fuego. El resultado fue una masa espesa y densa, similar a la papilla, que sirve como base de la comida. Pulse se podía comer solo, pero los soldados romanos eran creativos con lo que tenían disponible. A menudo añadían hierbas silvestres que encontraban en el camino o legumbres secas que traían consigo. Cuando era posible, se mezclaba carne seca o pescado salado con la papilla, lo que proporcionaba un sabor ligeramente más robusto y una mayor dosis de proteína. Incluso con la sencillez de la receta, las legumbres eran un alimento versátil y muy nutritivo, adaptado a diferentes condiciones y campañas. Además de las pulse, otra receta popular entre los legionarios era el uso de pan y queso. En las regiones donde permanecieron estacionados por periodos más largos, los soldados pudieron hacer pan rústico, horneado en fogatas improvisadas. Mezclaban harina de trigo con agua y sal, formando una masa sencilla que horneaban sobre piedras calientes o directamente sobre el fuego. El pan crujiente y firme era una fuente de sustento que duraba varios días, imprescindible en los periodos en los que se interrumpía el suministro de alimentos frescos. Junto con el pan, el queso era un añadido común, especialmente en regiones donde el comercio local permitía el acceso a productos lácteos. Cuando las condiciones estaban más controladas, los soldados romanos también preparaban una especie de guiso. Utilizaban cualquier carne disponible, ya fuera caza, carne salada o incluso cerdo que llevaban consigo. La carne se cocinaba lentamente con vegetales secos como lentejas y cereales, además de condimentos básicos como ajo y cebolla.
El resultado fue un plato nutritivo pero sencillo que podían compartir varios soldados. El estofado ofrecía una forma de reutilizar ingredientes que de otro modo no serían tan sabrosos, al mismo tiempo que se utilizaban los calderos que formaban parte del equipo militar de cada legionario. Para los postres o alimentos que proporcionaban energía rápida, los soldados a veces tenían acceso a frutos secos como higos o dátiles. Estos artículos eran valiosos porque duraban mucho tiempo y ofrecían una dulzura poco común en la vida militar cotidiana. En algunas campañas, como en Oriente, los frutos secos se encontraban más fácilmente y los legionarios elaboraban un refrigerio sencillo, perfecto para consumir durante las marchas. Además, la miel, cuando estaba disponible, se usaba como edulcorante para estos, creando una mezcla dulce que ayudaba a recuperar la energía después de un día agotador. Incluso con una dieta relativamente sencilla, la comida desempeñaba un papel crucial en la eficiencia y la moral de los soldados. Cada comida era una oportunidad para reunirse, discutir las batallas del día y prepararse para lo que vendría después. Las recetas, aunque modestas, fueron diseñadas para garantizar que cada soldado pudiera resistir los rigores del campo de batalla, manteniéndose fuerte y concentrado. La sencillez de los ingredientes disponibles obligó a los romanos a desarrollar técnicas prácticas y eficaces. El trigo era la base de su dieta, pero gracias a la creatividad y la adaptación pudieron hacer más con menos. La dieta de un soldado no estaba llena de delicias lujosas, pero cada comida preparaba el espíritu y el cuerpo para las batallas venideras. Así, las cocinas improvisadas de los campamentos militares no solo alimentaban al ejército romano, sino que también simbolizaban la disciplina y el ingenio que hacían a las legiones tan formidables. Incluso en medio de duras marchas y feroces combates, los soldados romanos encontraron consuelo en sus sencillas comidas. Fue en ese momento de descanso que reconectaron con lo más básico, la necesidad de alimento y el compañerismo alrededor del fuego. Y con eso, se prepararon para enfrentar, una vez más, los desafíos que vendrían al amanecer. Después de un largo día de marchas interminables o combates intensos, la hora de la cena no solo fue un descanso físico sino también emocional para los soldados romanos. En el silencio que envolvía el campamento militar, el crepitar de las hogueras empezó a dominar el ambiente, mientras los legionarios se reunían en grupos en torno a sus sencillas pero imprescindibles comidas. Allí, más que simplemente saciar el hambre, sucedió algo mucho más profundo: el fortalecimiento de los vínculos entre compañeros de batalla. La comida, por modesta que fuera, jugó un papel central en la cohesión y la moral de la legión. El pulso de la vida militar era brutal y cada soldado sabía que, al final del día, comer junto a sus hermanos de armas ofrecía un momento de respiro, un momento de reconexión con algo que trascendía las exigencias físicas del combate. El simple hecho de compartir un trozo de pan, un plato de legumbres o un trozo de carne salada creaba un sentimiento de comunidad, donde cada hombre se sentía parte de algo más grande que él mismo. Este sentimiento de camaradería era esencial para la supervivencia en campañas largas, especialmente en tiempos de guerra. La disciplina romana era famosa por su rigidez, pero, paradójicamente, era en los momentos de relajación, como durante las comidas, cuando la unidad entre los soldados se hacía más evidente. Allí las funciones a menudo se disolvían. Los comandantes y sus legionarios, que compartían la misma comida, se veían a sí mismos como una unidad cohesionada, todos con un objetivo común. Los chistes y las historias compartidas alrededor de las fogatas mientras se preparaba la cena ayudaron a aliviar el peso emocional de las batallas y la incertidumbre del futuro. Además, las comidas sirvieron como momento de reflexión. Aquí era cuando los soldados podían discutir las decisiones del día, analizar estrategias e incluso compartir consejos. Entre bocado y bocado hablaban de las batallas ganadas y de las que estaban por llegar. El acto de cocinar en grupo, ya sea moliendo el trigo para las legumbres, cortando las verduras o condimentando la carne, involucra a todos en una actividad práctica y familiar. Estos rituales no solo reforzaron una sensación de normalidad en medio del caos de la guerra, sino que también mantuvieron la moral alta al recordar a los soldados que incluso en tierras distantes y rodeados de enemigos, no estaban solos. En campañas largas y duras, donde el cansancio físico y mental fue constante, la importancia de la alimentación va más allá de la nutrición. La forma en que se preparó y compartió la cena llevaba un profundo simbolismo. Un soldado romano no era solo una máquina de guerra, era un ser humano que necesitaba momentos de comunión para continuar su camino. Estos momentos los proporcionaban las comidas. Los generales romanos entendieron bien esta dinámica. Sabían que un ejército bien alimentado no solo era más fuerte físicamente, sino también mentalmente. Si los soldados se sintieran abandonados o aislados, el espíritu de cuerpo, tan vital para el éxito militar romano, comenzaría a deteriorarse. Por tanto, la distribución regular de alimentos,
incluso en tiempos de escasez, era una prioridad logística. Garantizar que los soldados tuvieran acceso a lo mínimo era garantizar que mantuvieran la fuerza de voluntad para afrontar el siguiente desafío. Después de todo, nadie pelea bien con el estómago vacío. Además, la variedad en las comidas, cuando era posible, también aportaba una sensación de comodidad. En algunas campañas, principalmente en regiones más ricas cercanas al Mediterráneo, las legiones pudieron disfrutar de alimentos más interesantes, como fruta fresca, queso e incluso vino. Estos pequeños lujos, cuando estaban disponibles, los hacían los soldados y ayudaban a romper la monotonía de las campañas. Ese trozo de queso fresco o una pequeña cantidad de vino al final del día fue suficiente para reavivar la motivación, recordándoles los placeres de la vida fuera del campo de batalla. Sin embargo, incluso en las situaciones más difíciles, donde las raciones eran escasas y el hambre era una presencia constante, los soldados encontraron maneras de mantener el ánimo en alto. Sabían que no podían controlar lo que sucedía en el campo de batalla, pero sí podían controlar cómo reaccionaban ante la adversidad. Y en este sentido, la rutina alimentaria ofrece una forma de resistencia silenciosa. Comer juntos, cocinar juntos, reír y compartir historias alrededor de las fogatas era su forma de decir: estamos aquí, seguimos de pie, seguimos juntos. No se puede subestimar la importancia de la comida para la moral de la legión romana. Fue un momento en el que el espíritu colectivo se fortaleció y el estrés de la batalla se olvidó temporalmente. Entre el calor de las hogueras y el olor de la comida sencilla, los soldados recordaron lo realmente importante: la lealtad mutua. Este vínculo, forjado durante las comidas diarias, era tan esencial para la victoria como las espadas que empuñaban. Fue en el acto de compartir la cena donde se manifestó la verdadera fuerza de la legión. Una unión inquebrantable de hombres que estaban dispuestos a enfrentar juntos cualquier desafío.